Bueno, en esta última clase del curso vamos a repasar algunos de los conceptos claves importantes que vimos, ¿verdad? Pero vistos a la luz de todo lo que hemos aprendido, ¿no? Y todos conectados con un concepto muy importante, que es el concepto del balance de la naturaleza, con el cual precisamente comenzamos este curso, ¿no? Y lo que vamos a hacer es una genealogía crítica de esta noción en el sentido de Foucault y en origen en el sentido de Nietzsche, ¿verdad? Es decir, que lo que vamos a hacer es que vamos a rastrear los diferentes significados que ha tenido esta noción, las diferentes formas, los diferentes nombres que ha tenido este concepto, ¿no? Entonces, bueno, si nos recordamos, en esa primera clase del curso nosotros comenzamos precisamente viendo estas imágenes, muchas de estas imágenes, que son imágenes tomadas del libro de Ernst Haeckel, Las formas artísticas de la naturaleza. Libro que fue finalmente publicado en 1904. Ahora, es evidente que en este conjunto de láminas se representa la biodiversidad, pero ¿es solo eso o hay más? Bueno, nosotros vemos que en estas imágenes hay, digamos, los organismos no están solamente expuestos ahí. O sea, hay un intento de crear simetría, hay un orden, hay un balance entre las formas. De hecho, hay una propuesta estética. Y no soy yo la primera persona que plantea que este libro está claramente inscrito en una corriente artística muy importante que había para aquel entonces, que es el Art Nouveau. Y todo esto, ¿verdad? Se los digo para afianzar esta idea. Y es que cada vez que nosotros contemplamos la naturaleza, pensamos en la naturaleza, trabajamos sobre la naturaleza, proyectamos sobre esta un conjunto de preconceptos que forman parte de nuestro entorno cultural. Y bueno, y entonces uno de ellos, ¿verdad? Es el del balance de la naturaleza. Por lo menos en el occidente, por lo menos tiene raíces que se remontan hasta la Grecia antigua. Entonces, en la cosmogonía de la Grecia antigua, el orden, el cosmos, surgió del caos. Y en su cosmovisión se planteaba que la naturaleza era explícitamente ordenada, ¿verdad? Y de hecho, surgen nociones como, que estudiamos y que vamos a volver a ver hoy, como la noción de la gran cadena de los seres, ¿verdad? Otra cosa importante es que para ellos, ¿verdad? Para los griegos, esta noción surge de el antagonismo entre fuerzas, por ejemplo, el orden y el caos. O, por ejemplo, muy relevante para nosotros, las relaciones que se establecen entre las presas y sus depredadores. Ahora, esta idea del orden es transversal a todos los elementos de la cultura griega antigua. Por ejemplo, es evidente en su arquitectura, que está formada por rectángulos, triángulos, líneas rectas, que son todas figuras ideales, ¿verdad? Que en realidad nos muestran una intención de imponer orden en la naturaleza. Veamos, por ejemplo, esta imagen. Lo primero que hay que decir de esta imagen es que no ha perdido vigencia desde un punto de vista estético. Ciertamente esto pudiera ser una imagen que está asociada a un templo griego, pero también no es descabellado pensar que uno podría conseguir algo como esto, qué sé yo, por ejemplo, en un centro comercial contemporáneo. Pero a un nivel más profundo, pensemos, esta imagen, ¿de qué está compuesta? Bueno, esta imagen en realidad está compuesta básicamente de rectas paralelas, ¿verdad? Y uno puede hacer, ¿verdad? Uno puede vincular, yo creo que claramente, esto que acabo de decir, la composición fundamental de esta imagen con esta otra.
o esta otra, o esta otra, que son todas imágenes, ¿verdad? Que lo que muestran es también un intento, ¿verdad?, de imponer orden en el mundo natural. Estas imágenes están asociadas a la preparación de suelos, que son los primeros pasos dentro de la agricultura, y vean que son básicamente un conjunto de rectas paralelas. Ahora, esto no se restringe solamente a las primeras etapas de la agricultura, es así durante todo el ciclo. Y de hecho, eso es, ¿verdad?, lo que nos permite observar a nivel de paisaje, ¿verdad?, explícitamente el antagonismo entre el orden, que es una aspiración, y el caos. Bueno, ahora, estos sistemas, ¿verdad?, agrícolas contemporáneos, ¿verdad?, producen unos paisajes muy particulares, ¿verdad?, que son paisajes uniformes, son paisajes que presentan una baja biodiversidad y sobre todo son paisajes descontextualizados. ¿Por qué? Porque esta imagen, esta fotografía pudo haber sido tomada en Colombia, en Francia o en China. Es decir, son paisajes, ¿verdad?, agrícolas que no responden a las particularidades ecológicas de los lugares en los cuales se encuentran. Y eso trae consigo un conjunto de consecuencias. Por ejemplo, una importante tiene que ver con el proceso de sucesión ecológica, que es algo que estudiamos. Se recuerdan que la sucesión ecológica es el recambio de especies que ocurre en un sistema a lo largo del tiempo luego de una perturbación. Uno de los casos más intuitivos es, por ejemplo, cuando en un terreno se remueve la vegetación, bueno, con el tiempo empieza a aparecer de nuevo vegetación y con el tiempo unos elementos van siendo sustituidos por otros y entonces y típicamente los nuevos van teniendo cada vez un porte mayor, ¿no? Bueno, como en este curso hemos hecho tanto énfasis en el hecho de que hay muchas divisiones en la ecología que no tienen sentido. Por ejemplo, una de ellas es la división entre lo que está sobre el suelo y lo que está por debajo del suelo. El proceso de sucesión también se manifiesta en el suelo. Ok, pero lo fundamental para nosotros es que en la imagen anterior, ¿verdad?, ese tipo de agricultura típicamente mantiene el sistema en las primeras etapas de la sucesión. Y eso involucra un conjunto de consecuencias. Por ejemplo, hace que las especies que intentan entrar al sistema son especies que típicamente tienen ciclos de vida cortos, que tienen altas tasas reproductivas, que son características que nosotros asociamos a las especies que luego nosotros llamamos plagas, enfermedades o malezas. Es decir, que estos problemas, ¿verdad?, que enfrenta ese tipo de agricultura están muy relacionados a la forma particular en que ésta se desarrolla. Profundicemos un segundo en esto. Miren. Ese tipo de agricultura, que es la agricultura que se conoce como agricultura convencional, agricultura industrial o agricultura de revolución verde, tiene como ideal esta imagen que aparece aquí donde dice, al lado de donde dice sistema lineal. La idea de fondo es que la mayor cantidad posible de energía que se encuentra en el sol pase a las plantas. Si el sistema tiene por objetivo levantar animales, ¿verdad?, la cría de animales, bueno, que la mayor cantidad de energía pase de las plantas a los animales y finalmente al ser humano, ¿verdad? Es decir, es un sistema lineal, es un sistema que es en muchos puntos similar a un sistema de producción en serie fordiano, inclusive tayloriano, porque en esta lógica, ¿verdad?, cualquier biodiversidad extra que entre en el sistema merma su eficiencia y por lo tanto se elimina. Bueno, es una idea interesante, pero se encuentra con el problema que hemos visto en el curso, y es que los ecosistemas son sistemas complejos. ¿Qué quiere decir esto? Que están compuestos de múltiples elementos que interactúan de múltiples formas. Por ejemplo, este áfido que está aquí se alimenta de esta planta. Ahora, la población de este áfido no experimenta una explosión poblacional, es decir, no experimenta un crecimiento exponencial porque existen otros organismos como estos que están aquí que se alimentan del áfido. Es decir, en este sistema, que es un sistema complejo, existen mecanismos internos de regulación de las densidades poblacionales. Ahora, ¿qué pasa
cuando este áfido, por ejemplo, pasa al sistema sobresimplificado ecológicamente, que es el monocultivo del que venimos hablando. Bueno, en ese sistema no hay mecanismos internos de control de las densidades poblacionales, por lo que la densidad del áfido experimenta un crecimiento exponencial. Y eso es lo que nosotros llamamos una situación de plaga. Es decir, esto es una situación ecológica. No tiene sentido asignar la palabra plaga a especies particulares, porque esto nos lleva por un camino que enmascara el problema de fondo. Y el problema de fondo es que se encuentra un organismo en un sistema en el cual no tiene restricciones para su crecimiento. Y eso, ¿verdad?, tiene como resultado final el hecho que para lograr controlar esta situación se apliquen agrovenenos con todas las consecuencias ecológicas y de salud pública que hemos discutido en el curso que tiene esto. Bueno, ahora, ¿de dónde viene esta forma particular de relacionarnos con la naturaleza? Bueno, tiene que ver, ¿verdad?, con esa necesidad de imponer orden, de la cual hemos hablado, que se remonta a la Grecia antigua. Pero también tiene que ver con un programa explícito de relacionarnos con la naturaleza que se encuentra claramente preestablecido, o sea, prefigurado en, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en el Génesis, donde literalmente se nos dice que debemos dominar a la naturaleza, haciendo un salto en el tiempo. Si nosotros llegamos al inicio mismo de la revolución científica, nos damos cuenta que la forma que hemos escogido para dominar a la naturaleza es precisamente conociéndola, es a través de la ciencia. Bueno, pero esto no es más que una ilusión de dominación, porque en términos concretos, en contextos pequeños, nosotros podemos tener la sensación que logramos dominar a la naturaleza, pero en los tiempos que vivimos hoy en día, por ejemplo, vean esta imagen que es del año 2017, donde vemos tres huracanes haciendo prácticamente fila india, de categoría 4 al mismo tiempo. Es decir, no tenemos en realidad ningún dominio sobre la naturaleza. Pero además, cuando uno vive en un sistema tropical, en ecosistemas tropicales, como los de Venezuela, es decir, cuando uno se asoma por una ventana y ve algo como esto, pensar que tiene sentido construir un sistema agrícola que se sustente en una sola especie, es decir, en un monocultivo, no tiene nada que ver con la realidad del contexto en el cual nosotros vivimos y de la naturaleza con la cual convivimos y de la cual formamos parte. Es algo muy diferente a lo que se puede ver en otras zonas, por ejemplo, templadas, cuando se asoman por la naturaleza y ven un bosque de coníferas, que son ecosistemas mucho más homogéneos, pero en nuestra realidad, que es, como bien decía Ramón Margalef, el barroco de la naturaleza, esos sistemas sobresimplificados son realmente un sinsentido. Entonces, bueno, esto, ¿verdad? Este tipo de imágenes que ya hemos analizado, pero que también vale la pena mencionar, que no son diferentes, que tienen un mismo origen y una misma explicación a imágenes como esta, ¿verdad? De nuevo, es esa idea de que podemos dominar y ordenar la naturaleza, ¿verdad? Que se remontan, ¿verdad? Como vimos, a la Grecia antigua. Ahora, dando un paso, ¿verdad? Vemos que esta noción, que es la noción del balance de la naturaleza, en la patrística y en la escolástica, a diferencia de lo que vimos en la Grecia antigua, que se explicaba a través de ciertos mecanismos, ¿verdad?, de contraposición de fuerzas, bueno, pasó a ser entendida como el producto de la divina providencia y se mantiene la idea originalmente aristotélica de la gran cadena de los seres. Como vemos, esta imagen que está aquí, de hecho, representa esa noción. Ahora, ustedes dirán, bueno, ¿cuál es el problema detrás de esto? Bueno, una forma de verlo es, por ejemplo, es a través de esta imagen y ver que la noción del balance de la naturaleza nos lleva a representar y a entender
de forma que puede ser muy equivocada los ecosistemas y los sistemas naturales. Por ejemplo, veamos esta imagen que si bien no considero que sea una imagen bonita, sí la primera vez que la vi, algo en ella me llamó profundamente la atención y me tardé algún tiempo en identificar a qué se debía. Pero finalmente me di cuenta. Vean ustedes, por ejemplo, cómo se ven la mirada que intercambian el caballo y este león, que es una mirada hasta, podríamos decir, gentil, inclusive amorosa. Sin embargo, en realidad nosotros sabemos que la relación entre estos dos organismos en los sistemas naturales pudiera ser radicalmente diferente, donde uno pudiera perfectamente ser la presa del otro. Entonces, esta noción del balance de la naturaleza nos lleva a representar de forma profundamente artificial el funcionamiento de los ecosistemas naturales. Bueno, en este caso, esta imagen representa a Orfeo haciendo música, ¿verdad? Significativamente, en el mito es Orfeo quien entrega la agricultura a los seres humanos y se plantea que cuando él tocaba, inclusive las plantas bailaban. Y ustedes dirán, bueno, pero esto es un mito que hace referencia a unos dioses olvidados que no tienen nada que ver con nosotros. Bueno, no es así, porque forman parte de nuestra raigambre cultural, ideas similares como la idea del pasado dorado, como de hecho la falacia del pasado dorado. Y bueno, y vean ustedes en esta representación que también es una representación completamente falsa de las relaciones entre posibles presas y depredadores. Bueno, entonces, la representación escolástica del mundo, que es en donde estamos, es una visión del mundo que es ordenada. Y cómo es ordenada es clasificable, y esto va a tener importancia. Es también importante mencionar que esta idea del mundo también se intentó ser puesta en práctica. Es particularmente evidente en lo que se conocen como los jardines a la francesa, ¿verdad? Tal vez el representante más importante de esto es André Lenotre, que era el jardinero, más bien sería el paisajista de Luis XIV, y son este tipo de jardines que también no son más que un intento muy claro de imponer orden en la naturaleza. Pero va con ello lo que habíamos planteado, que es la noción de la gran cadena de los seres, ¿verdad? Que es un esquema ordenado que forma un esquema ordenado en donde se plantean que lo que existe, el conjunto de entidades del mundo natural, plantean un orden de complejidad desde los minerales, pasando por plantas, animales, hasta los seres divinos. Pero lo más importante es que se plantea que esto era un orden inmutable, porque no era más que la voluntad, como ya les comenté, del creador. Bueno, y estaba muy asociado esto al avance de la ciencia, particularmente a los trabajos de Linneo y a su desarrollo del sistema jerárquico en su importantísimo libro, el sistema natural, sistema natura, que es donde se plantea, bueno, lo que hoy nosotros conocemos como el sistema linneano de clasificación, ¿verdad? Que este es un sistema jerárquico que involuntariamente refleja un proceso histórico. Es importante y está explícito, ¿verdad? No en este libro, sino en otro que también es muy importante, que es este libro de Linneo que se llama La economía de la naturaleza, que tiene una evidente importancia para la posterior desarrollo de la ecología, como vamos a ver, fundamentalmente el nombre del libro, ¿verdad? Donde vemos que Linneo lo que estaba intentando hacer clasificando los organismos era intentar comprender la creación para de esta manera intentar comprender la mente del creador. Bueno, todo esto, ¿verdad? La noción de la gran cadena de los seres llegó a un abrupto fin con el trabajo de Darwin, aunque evidentemente elementos de esta sobreviven, por ejemplo, en la taxonomía sistemática. Darwin no se pronunció sobre el balance de la naturaleza y de alguna manera, erróneamente, porque
de hecho Darwin nunca lo dijo explícitamente, se interpretó como que este mecanismo, que es el mecanismo de la selección natural, de alguna manera explicaba soterradamente ese balance que se observa en la naturaleza. Quien sí se pronunció fue Wallace, quien dijo, bueno, si vemos en el registro fósil tantos eventos de extinción, ¿a dónde está el balance? El hecho es que en este contexto ahora lo que tenemos es un sistema jerárquico que se encuentra ahora embebido en un contexto evolutivo. Y de ahí, precisamente, ¿verdad? Es de donde surge, de donde Haeckel, que es cuyas imágenes utilizamos para comenzar esta clase, propone el concepto de ecología. Y este es el nacimiento formalmente de la ecología como una ciencia y como la comprendemos nosotros actualmente. Entonces, en ese sentido, es interesante ver de dónde surge la noción contemporánea del balance de la naturaleza. Bueno, tal vez la forma más evidente que nos permite remontarnos inclusive a este pasaje de Heródoto, que está en una de las primeras láminas de esta clase, bueno, a la relación que hay entre depredadores y presas, y donde hablamos del mecanismo que subyace, que si aumentan las densidades de la presa, aumentan las densidades de los depredadores, si aumentan las densidades de los depredadores, disminuyen la presa, y que esto produce este comportamiento cíclico. Bueno, temprano en la ecología se consiguieron ecuaciones muy simples, ¿verdad? Clásicas, importantísimos, de hecho, que representan la época de oro de la ecología teórica, que permiten obtener comportamientos similares. Estoy hablando, evidentemente, del sistema de depredador-presa de Lotka y Volterra, que, por cierto, muestra el balance de la naturaleza, ¿verdad? Explicado por una simple armonía matemática. Y esto, sin lugar a dudas, es una noción profundamente pitagórica. Mediten un segundo en esto para que vean. Ahora, en este contexto, ¿verdad? También está la importante influencia de la visión de Elton, ¿verdad? Quien se pronunció en contra del concepto del balance de la naturaleza, pero, y aquí vemos el comienzo de una mutación, ¿verdad? Sin embargo, propuso enfáticamente, ¿verdad? Que ecosistemas más diversos son más estables, ¿verdad? Y aquí vemos cómo va cambiando el nombre de balance por estabilidad. Posteriormente, George Evelyn Hopkinson, que también es una figura sumamente influyente, en este artículo, que es un artículo fundacional, significativo dentro de la construcción teórica de la ecología, plantea que existe una relación entre diversidad y estabilidad, citando, dicho sea de paso, un trabajo de MacArthur que hemos discutido aquí, donde hay una aproximación matemática para explicar esta relación. También vimos que buena parte del debate que se dio, o tal vez uno de los debates más importantes que se dieron en el siglo pasado dentro de la ecología, tenía que ver con qué produce este balance. ¿Se recuerdan que sí, es el debate entre Nicholson y Andrebarth y Wirth que fundamentalmente trata sobre cuáles son los mecanismos de regulación? Si son estos denso dependientes y si son estos denso independiente. Pero la idea que estaba es que qué es lo que produce ese balance. Finalmente, con todo este conjunto de elementos, se impuso la postura de Robert MacArthur sobre la importancia de analizar, entonces, los ecosistemas en el equilibrio. Ahora, recordemos la imagen metafórica con la cual nosotros introdujimos esta noción aquí, ¿verdad? Entonces, vemos estas dos esferas blancas y ambas se encuentran en equilibrio. ¿Esto qué quiere decir? Desde Newton para acá, eso es lo que nosotros lo planteamos de esta manera, es que si ellas no son perturbadas y se mantienen en esa posición, entonces nosotros decimos que esa es una posición de equilibrio. Ok, entonces ambas están en equilibrio, pero la siguiente pregunta es ¿cuál de ellas es estable? Bueno, esta que está aquí, si nosotros la perturbamos, por ejemplo, llevándola hasta acá, regresa a su posición de equilibrio. Entonces decimos que es estable. Esto no ocurre con esta y por lo tanto nosotros decimos que es inestable. Es decir, que la noción contemporánea del balance de la naturaleza tiene dos componentes, equilibrio y estabilidad.
¿sí? Es también muy significativo saber que posteriormente, y esto es un término que es, que es de un uso muy importante contemporáneamente en la ecología, surge la noción de resiliencia, que hace referencia precisamente a este tipo de comportamiento, al comportamiento de un equilibrio estable, y esta relación está explícitamente planteada en este artículo del 73 por Hollins. Bueno, todo esto está relacionado con la matematización de la naturaleza, que es algo importante, es un avance. Tomen en cuenta que toda ciencia exitosa está matematizada, pero eso trae consigo también un conjunto de consecuencias que vamos a discutir. Pero por ahora, eso, una cosa que involucra la matematización es que involucra niveles consecutivos de abstracción en la representación de estos niveles, como es el paso de un sistema como este a utilizar un grafo para representarlo, que es algo que estudiamos aquí, y también a la representación explícita en términos de sistemas de ecuaciones de estos sistemas, como este caso que está aquí, que desarrollamos paso a paso en una clase pasada, ¿verdad? Y esto, y para terminar este primer video, bueno, nos lleva a un punto en el cual para la única manera de analizar, de evaluar analíticamente, es decir, con todo el rigor posible matemático, estos sistemas, es en el equilibrio. Y aquí es donde varios puntos de estos caminos que hemos venido trazando, de estas narrativas que hemos venido pasando, se encuentran, porque en realidad lo que ocurre es que por una restricción instrumental matemática, es decir, porque solamente se puede hacer en el equilibrio, bueno, se establece el hábito de evaluar estos sistemas ahí, en el equilibrio. Todo esto está montado sobre la noción de que, bueno, ¿y por qué no? Si la naturaleza se encuentra en estado de equilibrio, ¿qué tiene de malo? Entonces analizarla ahí, en ese punto. Bueno, eso tiene esto involucra mucho más, pero vamos a dejarlo por aquí, por este primer video.